Y eso lo queremos publicar en Facebook, obviamente para aquellos que no pudieron asistir por el trabajo. Pero bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentar a nuestro invitado especial, al pastor Javier González, que ahorita también va a tener un espacio para platicarnos de él, de su familia, de su rol en la iglesia. Pero para mí es un privilegio tenerlo aquí con nosotros, aunque sea virtual, de esta forma, para pues, de compartir y traer palabra, ¿no?, de parte de Dios. Es un gran hombre, lo conozco por ya hace algunos años. Tuve es padre de la esposa de uno de mis mejores amigos, entonces el tiempo que podemos convivir, sé que es un hombre de Dios, un hombre íntegro y que tiene a Dios muy cerca. Entonces, bueno, pastor, me gustaría darle lugar para que pueda presentarse bueno, contarnos un poquito de usted y empezar con la plática. Gracias por acompañarnos. Gracias. Quisiera primero orar para poner en manos de Dios esta plática. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el deseo de cada uno de nosotros de mejorar en nuestra vida en Cristo, en nuestra vida como hijos, como esposos, como padres, como seres humanos, Señor. Gracias, Señor, por el Colegio Regens, que ha dispuesto, Señor, una semana para la familia, Padre, y gracias por la invitación de poder compartirle a los hombres, Señor. Sé que tú vas a hablarnos a cada uno de nosotros, nos ponemos en tus manos, queremos inclinar nuestro oído, nuestro corazón a esa palabra viva que transforma nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, Roberto, gracias a la institución, al colegio, y gracias a todos los hombres que en este momento están ahorita escuchando y los que van a escuchar la grabación, por la invitación y por el deseo de cumplir mejor el rol como hombres, ¿verdad? Quisiera que tuvieran también ahí, si pueden anotar algunos versículos para que después los mediten, o formular algunas preguntas para el último. Y yo sé que si ponemos atención, esta palabra nos va a ayudarnos a conocernos mejor a nosotros, y yo sé que lo vamos a agradecer nosotros y también nuestra familia. Bueno, presentándome así, pues mi nombre es Javier González, soy de Monterrey, tengo 34 años de casados, tengo 3 hijos, un nieto, soy licenciado en Administración de Empresas. Mis primeros 12 años trabajé en una empresa familiar, y luego ya los otros 23 años en una empresa personal. Después ya me pensioné, y luego ahorita le administro la empresa a un hijo que tiene un negocio de componentes electrónicos. Y bueno, pues soy pastor de Alfarero, Monterrey. Tengo 13 años de ser pastor y me gusta el tenis, ¿verdad? Ese es el deporte que más me gusta, a mi esposa también, así es que en eso coincidimos, que es algo importante, interesante. Y cuando me pidió Roberto de hablarles a los hombres, inmediatamente le dije que claro que sí, que hablara algo que pudiera mejorar sus vidas y su rol como hombres, ya sea como hijos, como esposos, como padres, como seres humanos. Pensé que no era, dije, no quiero solamente motivarlos, porque a veces las motivaciones se pierden en los días después. No quiero tampoco hablarles de mi propia cosecha, aunque voy a poner algunos ejemplos, sino que quiero algo que los marque en sus vidas. Y este tema a mí me ha marcado mucho para conocerme, para conocer mi interior, para saber contra qué lucho también, y así poderme enfocar en ellos. Entonces, me vino este versículo en la Biblia de 2 de Pedro 1:19, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, voy a hablar no de mí, no de mi propio parecer, sino de la palabra de Dios. Yo creo que con esto, para que sea algo que nos marque, pues hay que irnos a la verdad. Entonces tenemos la palabra más segura,
No hay otra cosa más segura a la cual podemos estar atendiendo. Y sí, los invito a poner atención como si estuviéramos en un lugar oscuro y se nos prende una antorcha. Y pues no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que estás en alguna cueva o en algún lugar así oscuro y de repente te prenden una lumbre, una antorcha y todos nos enfocamos ahí. Entonces que inclinemos nuestro oído. Les voy a contar una anécdota que me vino a la mente. Yo creo que tenía 18 años y llegué a la casa y era de noche aparte. Entonces entro al cuarto y mi mamá tenía unas cortinas en las ventanas con forro, o sea, de esas que de día está oscuro, más de noche estaba totalmente oscuro. Entonces prendo la luz y pues mi roomie era mi hermano con un buró en medio, y estaban las dos camas ahí como a 3 metros. Y entonces se me ocurrió, ¿verdad? Que dije, apagué la luz y luego la prendí y lo que iba a hacer es que la iba a apagar y me iba a lanzar a la cama, así a volar y caer sobre la cama. Entonces, pues así lo hice y luego me arranco y así haz de cuenta, pero con ganas, ¿no? Y hasta dije, ah, caray, qué alto, salté. ¿Y qué creen que pasó? En medio de la cama, en el piso, ahí di el guamazo y le fallé al buró y no, me sacó el aire y luego ya me tardé para ir con mis papás, estaban ahí viendo un noticiero de Jacobo Saludowski de aquellos tiempos, ¿verdad? Pero esto me muestra que qué riesgoso es que nosotros andemos en oscuridad o andemos en tinieblas y por eso que se prenda la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ese es el propósito y bueno, pues si nosotros queremos ser mejores hijos, mejores, los que estén casados esposos o los que tengan hijos padres o simplemente seres humanos, yo creo que quiero empezar con el tema, ¿verdad? Que es el propósito de Dios para mi vida, para tu vida. ¿Cuál es el propósito? Enfocarnos en eso. Esto nos va a ayudar porque si nos enfocamos y entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, pues nos vamos a enfocar en ello y entonces vamos a poder mejorar en nuestra vida. Y yo ahorita les pregunto, sin que me lo contesten, ¿verdad? Pero que ustedes piensen, oye, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Verdad? Es una pregunta, no la van a contestar, pero que sí la contesten ustedes ahorita que piensen, no sé, lo que les venga, ahorita a su mente, oye, el propósito de Dios para mi vida, pues, no sé, por ejemplo, no sé, formar una familia puede ser, puedes contestar a lo mejor, pues, ser prosperado, ¿verdad? En las cosas, a lo mejor tener salud, a lo mejor alabar, llamar a Dios, a lo mejor servirle, este, no sé, ser más generoso, no pecar, por ejemplo, que es la enfermedad del ser humano, el pecado. Y yo alguna vez pensé que el propósito para Dios era glorificar, para mí, de Dios para mi vida era glorificarle. Entonces, si nosotros pudiéramos, o sea, estuviéramos físicamente, ¿verdad? Y les hiciera esta pregunta y ya empezaran a decirlo públicamente y entrara una persona nueva al lugar y escuchara todos los diferentes propósitos, yo creo que esa persona se confundiría. Entonces, eh, para podernos enfocar a ello, por ejemplo, no sé si han escuchado o si les ha pasado como hombres que nos ponemos una camisa y luego ya pues andamos a la carrera y a mí me ha pasado más de una vez que me abotono y luego sobra un botón abajo, queda bailando. Entonces, si nosotros nos abotonamos el primer botón bien, lo demás se va a ir alineando. Si nosotros hacemos bien las cosas desde el principio, lo demás se va alineando, o sea, la comunicación, la solución de conflictos, el romance, los roles, se van a alinear más fácilmente. Entonces, como primer botón, de abrocharlo bien, en Romanos 8, 28 y 29 encontramos el propósito principal para nuestras vidas. De este propósito salen todos los demás. Entonces,
que nosotros terminando aquí, cuando nos pregunten, oye, ¿qué propósito tienes tú en tu vida? Podamos contestarle este. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida es este, que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Si nosotros nos enfocamos en este propósito, muchas de las demás cosas que dijimos se van a ir dando, ¿verdad? Que son buenas respuestas. Y así podemos decir más, pero que estemos seguros que, que estamos aquí en la vida y nuestra tarea es parecernos más a Jesús, ¿verdad? Como hijos, como esposos, como padres, como seres humanos, que la gente vea que nos parecemos más a Jesús en la manera, no tanto físicamente, porque eso no es, sino es en el alma, en la actitud, en el carácter, en la voluntad, en los sentimientos, todo eso. Entonces, esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios no se conforma con algo menor y Él lo va a hacer en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pensando en esto y ahí si lo dejas ahí, Romanos 8:28, ¿cuál es el secreto para podernos parecer más a Jesús conforme a esto? En el 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, y este es el secreto, estar convencidos, conocerlo, que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Para quiénes? Para los que amamos a Dios. La invitación se hace abiertamente, pero solamente para aquellos que respondemos a ese llamado de entregar nuestra vida a Cristo, de creer en el Evangelio. Para los que amamos a Dios de nuestra manera imperfecta, pero que amamos a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y busqué la palabra todo en griego y ¿qué creen que quiere decir? Todo. Todas las cosas, aun las que tú pienses que no, aun aquellas que te pudieran sentirte fracasado, a lo mejor, no sé, mal, caíste, volviste a caer, respondiste en tu casa de una manera incorrecta. Bueno, Dios dice que todo, Él aprovecha todo en tu vida porque Él va a hacer que nos parezcamos cada vez más y más a Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, estamos convencidos de que todo, no algunas cosas, colaboran para bien, como dirían los colombianos, ¿verdad? Colaboran para bien, entonces lo que va a pasar es que cuando veamos que todas estas cosas trabajan y nos hacen más como Jesús, no nos vamos a frustrar, ni estaremos molestos cuando algunas de estas cosas sean duras o difíciles de entender. Por ejemplo, no sé, alguna ofensa que recibí de alguien, pues eso te ayuda para bien. Nos ayuda para madurar, para parecernos más a Jesús. Algún negocio que no nos salió, alguna enfermedad que pasamos, todo Dios le saca provecho. Si tú entiendes esto, si yo entiendo esto, entonces cuando las cosas no salgan bien, pero sé que todo ayuda para bien, entonces yo le voy a poder decir a Dios, Padre, hágase tu voluntad. No entiendo muchas cosas, pero hágase tu voluntad. Entonces Dios aprovecha hasta lo negativo que tú puedas pasar para formarte, para parecerte más a Jesús. Entonces, el, si nosotros queremos ser mejores personas y parecernos más a Jesús, hay una ley, no sé si ustedes la hayan escuchado, la ley de la primera mención en la Biblia. La ley de la primera mención es que tú te vas a algún tema, ¿no? Por ejemplo, alabar a Dios. Y te vas, la primera vez que menciona en la Biblia, a lo mejor en Génesis, o que alguien formó un altar de adoración, o alguna otra cosa, se llama la ley de la primera mención. Y eso va a regir por toda la Biblia.
Entonces, si estamos hablando de el propósito principal es parecernos más a Jesús, entonces en la primera mención en Génesis 1, de hecho, Génesis en el capítulo 1, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree sobre todo. Entonces, de ahí partimos. Adán fue creado a la imagen de Dios en una situación perfecta, ¿verdad? Entonces, este, vamos a leer Efesios 2, del 1 al 3, y vamos para entenderlo, para conocernos dentro de nosotros lo que estamos luchando. Todo esto nos va a ayudar para sentirnos mejor la realidad y poder colaborar nosotros también en este propósito de parecernos más a Jesús. En Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Todos nosotros nacimos con una naturaleza interior caída, que es la ley de pecado, la naturaleza antigua, el viejo hombre que le llama la Biblia. Entonces dice, todo, y Dios les dio a ustedes vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, la obra es de Dios, la obra no es de nosotros, primordialmente es de Dios. Dice el 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y quiero que no se te olvide, por naturaleza. Si yo te preguntara, oye, tú eres pecador, ¿qué me dirías? Pues yo creo que todos responderemos, oye, sí, soy pecador. Y te preguntaré, ¿por qué eres pecador? Pues tú podrías decir, pues porque cometo pecados. Pero es al revés. Tú cometes pecados porque naciste pecador. Es por herencia, es por naturaleza. Yo tengo dos hijos, digo, dos hombres y una mujer, que ya están casados, ¿verdad? Pero cuando ellos apenas empezaban a hablar, a dirigir algunas palabras, empezaron a decir las primeras mentiras. Y inclusive, pues, de chiquitos, cuando empezaron a tener cosas en sus manos, decían, mío, mío. Y yo dije, oye, ¿quién les enseñó a mentir? ¿O quién les enseñó a ser egoístas? Y me di cuenta que es la naturaleza en la que nacemos nosotros. Entonces, es importante saber que traemos una naturaleza dentro de nosotros que necesita una atención para que no nos domine. Y eso vamos a continuar. Para entenderlos mejor, les voy a dar un ejemplo. Una vez estaban unos líderes, un grupo de líderes, platicando y salió el tema de las corridas de toros. Y entonces ahí estaban, algunos coincidían en que no les gustaba la corrida de toros, que era muy sangrienta, muy sádica. Entonces a una persona se le ocurre decir, oye, ¿qué pasaría si el toro, en lugar de irse al capote, se va contra el torero? O sea, que en lugar de ir a que lo estén toreando, pues se le va contra el torero. ¿Qué pasaría? Pues se acaba la corrida. Y entonces dice, oye, entonces, ¿cómo ven? Sería bueno enseñarle al toro a que en lugar de irse al capote, se le vaya al torero y así se resuelve el problema. Dijo uno, oye, buena idea, pero es imposible. ¿Por qué? Porque el toro siempre será toro, su naturaleza es irse contra el capote. Entonces, así nosotros entendemos que todo, todo el mal que nosotros traemos es por una naturaleza heredada. Entonces, ¿dónde empezó todo eso? Cuando fue formado en el Edén, cuando fue formado Adán y Eva, estaban en una a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, esa imagen, por el pecado, que es la enfermedad del hombre, se distorsionó. No se quitó, sino se distorsionó. Entonces, muchas veces se nos olvida
que delante de Dios los hombres tenemos responsabilidad. ¿A quién le pidió cuentas Dios cuando desobedecieron? De hecho, el pecado no fue desobediencia, esa fue la consecuencia. El pecado fue la incredulidad. No le creyeron a Dios. Dios le dijo, miren, de todo árbol pueden comer. Y así es la vida en Cristo. Es muy ancha la avenida. Nada más hay sus señalamientos. De esto te vas a complicar la vida. Y esa es ahí venimos donde a lo prohibido, como que nos seduce más, y entonces fueron engañados por la serpiente y cayeron. Pero ¿a quién le pidió cuentas Dios? A Adán le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos responsabilidad como hombres, por ejemplo, como hijos, por decir alguna cosa a los hijos, a los esposos, a los padres. Como hijos, pues ya sabemos que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Me acuerdo ese anuncio de la bicicleta, salía un anuncio donde va el que una vez fue hijo y ahora era padre llevando a su hijito. Y dice, ¿qué razón tenía mi padre? Aunque tú no entiendas las órdenes de tu papá, que pienses que él ya está grande, que ya disfrutó y todo eso, dice que el primer mandamiento con promesa es honrar a nuestros padres, ¿verdad? Al último vamos a orar para también pedir perdón. Si Dios nos habla, podemos pedir perdón a Dios, creerle y somos perdonados. Como esposos, nuestra tarea, nuestra responsabilidad es amar a las esposas, ¿verdad? Entonces ahí dice Efesios, o sea, como Cristo amó a la iglesia, es amarlas. Acuérdense que los que están casados, cuando nos casamos, o sea, entramos como dos personas y la gente vio salir a dos personas, pero dice que somos una sola carne. O sea, hay no sé, a los que les guste el fútbol o a los que les vayan a los Tigres, hay una sinergia. Ellos tienen la sinergia deportiva que formaron, ¿verdad? Es cuando se unen, no sé, las empresas y el deporte, y esa unidad, su resultado es más fuerte. Por ejemplo, en el matrimonio, 1 más 1, ¿cuánto es? 100, porque somos una sola carne. Si no, podemos estar viviendo bajo el mismo techo, pero no estar en armonía, no estar en unidad, entonces 1 más 1 es 2. Pero cuando verdaderamente hacemos una sinergia de una sola carne, 1 más 1 es 100. Dios lo respalda, ¿verdad? En ese pacto. Y a los padres, no solo se trata de sustentar o sea, de proveer para los hijos los estudios, sino ser un buen ejemplo para ellos, animarlos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí quiero poner un ejemplo. Si suponiendo que tú vas conduciendo en una de las avenidas importantes de Reynosa, de pronto otro auto por ir distraído se te cruza y te asusta, te mete un sustote. Entonces, frente a esa distracción o ese abuso, ¿qué le dirías o qué pensarías? Esta es una pregunta, oye, pues si me sacó de onda y me asustó, ¿cuál sería tu reacción? Entonces, ¿quién le diría, oye, Dios te bendice? Claro que no le vas a decir eso. De hecho, si tu familia te está viendo, sabe cómo vas a responder. Entonces, a esa reacción esa reacción natural se le llama la carne, ¿verdad? La naturaleza caída, la naturaleza carnal. Entonces, es importante. Hace muchos años, en 1950 más o menos, ahí en la calle, en las carreteras de Detroit, un muchacho, un joven, traía su Ford, un carro Ford, y estaba parado en la carretera, se le había descompuesto y no le hallaba la falla. Y luego ya se paró atrás de él una gente ya adulta y le dijo, ¿qué le pasó? Pues se me descompuso, pero él como que lo vio, pues oye, si yo que soy joven y el señor ya era muy grande. Entonces, dijo, abrió el cofre y vio algunas cosas, a ver, déndale, le movió y prendió el carro. Y entonces dijo, oiga,
Perdón porque pensé mal de ustedes. Mi nombre es Robert Brown. Y él ya extiende su mano y le dice, yo soy Henry Ford. O sea, él había hecho el manual de ese carro. Él sabía perfectamente, conocía perfectamente el carro. Entonces, por eso estamos estudiando el manual del fabricante, que es la Biblia, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos cansados en pretender ser alguien que no somos, a lo mejor somos alguien que muestra, no sé, un dominio propio ante las demás gente, pero cuando llegamos a la casa somos gruñones. A lo mejor somos muy orgullosos en pensar que solo podemos y no consideramos a Dios, o estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para Dios. Bueno, Dios quiere hoy librarnos de ese show, de esas cosas que a veces ni siquiera podemos nosotros. Fíjense, para entender la naturaleza, en Romanos 7, yo se los voy a, no viene ahí, pero yo les voy a leer unos versículos. En Romanos 7, Pablo se desgastó buscando un cómo portarse bien. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos traicionados y hacemos, no sé, vas a un banco? A mí me pasaba, iba a un banco y la señorita me habló así medio fuerte, y mi respuesta era como si tuviera yo ahí millones en la cuenta, ¿verdad? O sea, luego sale la reacción, el orgullo, ¿verdad? Y luego ya me salía, pero después el Espíritu Santo me hacía regresar y le pedía perdón a Dios. Pero Pablo dice en el versículo 18, cuando queriendo hacer lo bueno no lo hacía, y no quería portarse mal y lo hacía, entonces se desgastó. Y dice el 18 y 19, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces vio esa tragedia en su vida. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que respondemos en la casa, a los papás, a otras personas de una manera que nos sale natural, pero no lo queremos hacer? No somos, no es que nos propongamos hacer malos. Entonces aquí nos ayuda a entender algo muy importante, porque si el propósito es parecernos más a Jesús, tenemos que ver contra qué estamos batallando nosotros. Entonces, descubrió esta tragedia en su vida, y lo dice el 20 y el 21. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, no es que sea yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué descubrió? Una ley, un traidor dentro de nosotros. Un traidor que ahí lo traemos, no nos lo vamos a poder quitar, pero que ya no debemos de estar sometidos a ese traidor cuando lo identificamos. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ustedes conocen la historia de que cómo los trataban los tiranos egipcios. Los trataban mal, les ponían cargas, los mantenían en un yugo. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel quería estar en esa condición? Claro que no, pero estaban sometidos. ¿Ustedes creen que ellos querían ser libres? Claro que sí, pero no podían. Y esto es lo que Pablo experimentó aquí. Entonces, descubrió la tragedia, hizo un descubrimiento de que hay una ley dentro de él. ¿Y cuál fue la condición en la que se encontró? El 24, miserable de mí. Y aquí es donde empieza ya no a buscar un cómo. Tú te puedes esforzar, puedes poner atención, pero no vas a poder solo, sino que ahora busco un quién. ¿Quién? Una persona. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ahí viene ya la solución, el versículo 25. Doy gracias a Jesucristo que me ha librado y todo eso. Entonces, cuando buscó una persona, la persona correcta, es cuando entendió que él solo no podía, y que entonces tenía la ayuda de aquel que todo lo puede. Entonces, yo te animo a dejar de luchar con tus propias fuerzas y deja que Dios obre en tu vida.
Dice, en el punto 3, de qué raza somos nosotros, o sea, de quién venimos. Entonces, podemos decir que nuestro nacimiento físico nos hace miembros de la raza pecaminosa de Adán, por herencia, no porque nosotros lo hayamos querido, sino es por herencia. Pero cuando nacemos de nuevo en la familia de Dios, Él, o sea, no tú, Dios, retoma su propósito original. Él tiene un plan A, no un plan B, y nos hace más a la imagen de su Hijo Jesús, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pueden ahí anotarla y al último podemos platicar sobre ello. Entonces, en 1 Corintios 15:49 dice la palabra, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pues, pero traemos primero, nacimos de papá y mamá y nacimos con una naturaleza caída que se evidencia desde chiquitos y entonces traemos esa imagen, nos parecemos a Adán, al primer hombre. Pero también si nosotros somos, reconocemos que solos no podemos, dejamos el orgullo a un lado y nos humillamos delante de Dios y le decimos sí, entonces es cuando creemos en la obra de Cristo y viene el nuevo nacimiento, que es la imagen del celestial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos a tener la imagen de Cristo? El primer paso para llegar a tener la imagen de Cristo comienza con la muerte, morir al yo. Si nosotros no nos consideramos muertos al yo, vamos a seguir batallando todos los días de nuestra vida. Lucas 9:23 dice, y Jesús le decía a todos, y esto es bien importante, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, no dice, si alguno quiere venir en pos de mí, pues sígame. Esas cosas del medio son bien importantes, que una es negarnos a nosotros mismos. Cuando yo entendí esto y rendí mi vida a Cristo, mi agenda cambió. Hice ajustes en mi agenda. A mí me encanta el tenis y mis amigos, yo voy el sábado en la mañana a jugar tenis, y mis amigos van entre semana y van el sábado y van el domingo. Yo no, a mí me gustaría ir el domingo, pero yo tomé la decisión y vi la importancia que era congregarme el domingo y ponerle un buen ejemplo a mis hijos. De hecho, no los metí al fútbol americano porque los juegos eran los domingos. Entonces ellos entendieron desde chicos que no había negociación en cuanto al domingo. Y entonces no hubo ningún problema. O sea, la verdad es como decía Roberto, que conoce a los tres hijos. Ellos están trabajando, están sirviendo al Señor, con sus luchas y todo, pero sí nos ahorró muchas dificultades el poder ser firmes en eso. Entonces, ¿quieres parecerte más a Jesús? Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle, nosotros no nos vamos a poder parecer a alguien que no conocemos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. No nada más conocerle, sino que hay un poder cuando tú le conoces y cuando tú crees. Hay un poder que operó en la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Por eso el primer paso es la muerte. Quiero aclarar una cosa, cuando dice toma tu cruz cada día, no se trata de los que están casados, es que mi esposa es mi cruz, o es que mis papás es mi cruz, o que mi hermana es mi cruz, no, la cruz es muerte, ¿verdad? No vamos a poder seguir a Jesús si no morimos primero. Entonces, ¿cuándo fue la última vez? Fíjense, qué importante es lo de la muerte, porque no sé cuándo fue la última vez que fuiste a un funeral. Pero hay un dicho mexicano que dice, no hay muerto malo. Si tú vas a un funeral, yo acabo de ir a un funeral de un tío mío, he ido a muchos funerales, ¿y qué pasa?
todos hablan bien del difunto. O sea, cuando muere la persona, no escuchas otra cosa. No, es que era la tía que aunque fue una chismosa y fue esto, todos sacamos las cosas buenas, hablamos bien de la persona que murió. Entonces, pues aquí mi pregunta es, ¿quieres que la gente hable bien de ti? Que se exprese bien de ti, ya sabes lo que tienes que hacer, morir. Morir ese yo, ¿verdad? Negarte a ti mismo y morir. A un muerto, dale 20 cachetadas y ¿qué va a hacer? Nada. Si tú mueres a ti mismo, te pueden ofender, te podrán pasar situaciones, pero no te, o sea, ya esa naturaleza que brota naturalmente al enojo, a la mentira, a todo eso, ya no va a reaccionar de esa manera. ¿Por qué? Porque tú tomas la cruz cada día. No es una vez, sino cada día hay que estar muriendo, recordando que para parecerte más a Cristo, tienes que parecerte en su muerte, ¿verdad? Primeramente para poder resucitar a una vida nueva. Entonces, morir al yo para que el Espíritu controle nuestras vidas. Juan 12:24 dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si nosotros no morimos, no vamos a poder llevar fruto, menos parecernos a Jesús. Si queremos seguir vivos y coleando, que se haga mi voluntad y mis deseos, y si tengo oportunidad de a ver si le pongo una atención al Señor, no vamos a dar fruto. Y dice, separados de Él nada podemos hacer. Entonces, sí los animo también a considerarse muertos al pecado. Y yo quiero decir que seamos bien sinceros. Y digo, no lo vas a contestar ahí, pero tú lo vas a contestar en tu momento o en tu interior. Si somos sinceros, eh, ¿quién fue a la cruz a morir por nosotros? Si somos sinceros, ¿quién fue a la cruz? Jesús, ¿verdad? Entonces, siguiendo siendo sinceros, ¿quién debería estar en esa cruz? ¿Quién dice yo, verdad? Bueno, si una vez, y esta lleva así como el béisbol, ¿verdad? Lleva jiribilla esta pregunta, porque te va a marcar tu vida. Ahí es donde está el problema. Yo debería estar en esa cruz. Y está bien, o sea, así nos consideramos. Pero si nosotros no nos consideramos muertos con Cristo, toda la vida vamos a estar, yo debería estar en esa cruz, pero no te has identificado con la muerte de Cristo. Entonces, claro que la pregunta fue así con la curva, pero es para que no se nos olvide que es muy importante que nos identifiquemos muertos con Cristo. Fíjense lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la naturaleza caída, la ley de pecado, la con la que batalló Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, considérate, primero lo tienes que saber tú, si ya creíste en Jesús, Él te incluyó en la cruz, te guardó atrás, Él recibió el pago, Él recibió el menosprecio, los latigazos, Él derramó su sangre, pero tú eres parte de los beneficios de Él. Entonces, considerémonos muertos a esa vieja naturaleza. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso no intentemos nosotros mejorar nuestra vieja naturaleza. La carne es carne, y Dios no trabaja con la vieja naturaleza. Dios hace nuevas criaturas. Si tú, por ejemplo, este, no sé si alguien tenga mascotas, ¿verdad? Yo tengo a Maya, una perrita chihuahua. Este, y mi suegra dice que a ella le gustan los chihuahuas porque comen poco y descomen poco, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo,
si vamos a suponer que un loco de ustedes diga, yo voy a, espero que nadie tenga una mascota que sea un marranito, un cerdito, ¿verdad? Pero vamos a suponer que adoptan una marranita. Esta como la de la película, ¿cómo se llamaba? Babe, creo que era la, ¿verdad? Y vamos a suponer que tú la adoptas y tú la bañas, es más, le pintas las pezuñas, le pones unos moñitos y le enseñas a que no sea cochina, ¿verdad? Y entonces así te podrás esforzar en todo eso. Cuando esa marranita vea la puerta de atrás del solar y el charco allá del lodo, ¿qué crees que va a hacer? Va a ir a su naturaleza. Entonces, nosotros no intentemos mejorar nuestra vieja naturaleza, no la vamos a poder mejorar. Considerémonos muertos y resucitados a una nueva vida en Cristo. Por eso dice Romanos, sabiendo esto, considérate muerto a esto, ¿verdad? Y ya habla de que la naturaleza, esa caída ya no te va a someter. ¿Vamos a seguir pecando? Sí, vamos a seguir pecando, pero ya no vamos a ser esclavos del pecado, ¿verdad? Entonces todo esto es importante para parecernos más a Jesús, que nuestra vida haya sentido en el propósito y que llevemos una mejor vida, ¿verdad? Y las demás cosas se van a ir alineando. Entonces, eh, un análisis importante es que ¿cuándo fue cuando Jesús llevó fruto? Cuando los milagros, cuando sanó a los enfermos, cuando resucitó a Lázaro. La verdad es que no. Él llevó fruto cuando murió y resucitó. Llevó un fruto de salvación para todos aquellos que creamos en Él. O sea, desafortunadamente muchas veces tenemos los creyentes nuestra mirada en los milagros, pero nuestra mirada debe estar en la muerte y la resurrección de Cristo. Y que nosotros nos identifiquemos muertos, para que entonces nos podamos identificar resucitados a una nueva vida en Cristo. Entonces podrás decirme, oye, entonces se trata de aguantar, de esforzarme, de aguantar vara. Segunda de Corintios 12, versículo 9 y 10, dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te presentes muy fuerte delante de Dios. Eh, Sé vulnerable. Si hoy al terminar y en la noche agarras un tiempo de platicar con Dios, ábrele tu corazón. Sé honesto contigo mismo y con Él. Búscalo en debilidad, porque dice que el poder, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces yo te animo a que, sabiendo que todo obra para bien, aún en tus angustias, no te sientas mal, no te sientas lejano a Dios, porque entonces estaríamos pecando de no creer en la sangre de Cristo. Hay cristianos que cometemos, que fallamos, este, que no nos salen bien las cosas y nos sentimos frustrados y fracasados y alejados de Dios. Y ahí no estamos creyendo en la sangre de Cristo. Seamos honestos, el ciego Bartimeo, cuando Jesús iba pasando, él clamó, lo quisieron callar, y él sabía que si llegaba a Jesús, que si pasaba algo, su vida iba a cambiar, y Jesús lo mandó llamar, y le dijo Jesús, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que era ciego, pero quería saber que fuera honesto, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? Y le dijo, no veo, Señor, y quiero ver.
que no se anduvo por las ramas. Seamos bien honestos en nuestras pláticas con Dios cuando tomemos un tiempo de abrirle nuestro corazón. Señor, me siento mal en esto, no he podido lograr esto, pero yo sé que tú, y yo dependo de ti y aquí estoy. Así es. Esas son las oraciones más sinceras, las que no son tan elocuentes, pero que podemos acercarnos a Él con mucha confianza, ¿verdad? Entonces, eh, yo quiero decirles que ahorita que les decía que trabajé en una empresa que fue un negocio de mayoreo de mi papá, primero de abarrotes y luego ya de especialidades, porque pues el abarrote ya no tenía tanto margen. Fue muy buen negocio, traía vendedores en todo el norte de la República, visitaba Reynosa, Matamoros, Laredo, este, Saltillo y tenía un vendedor en Ciudad Juárez y un vendedor en Chihuahua, que ellos radicaban allá por la distancia y porque eran muy buenas plazas. Lo tuvo por muchos años, fue muy buen negocio para él. Y ahí pues ya me recibí yo y empecé a trabajar ahí por unos 12 años más o menos. Obviamente ese negocio pues llegó a su fin porque pues ya las cadenas de autoservicio ya era más difícil y todo. Y y entonces re- eh, me tocó que yo acababa hace 29 años, acababa de conocer a Cristo, empezar a caminar en sus verdades, en su palabra. Lo empecé a conocer en mi debilidad. El negocio terminó con una deuda que en poco tiempo se hizo una bola de nieve y entonces el futuro era muy, muy oscuro, con miedos, porque se hizo tan fuerte, le tocó la inflación del 300% y 150% que ya vendiendo todo lo que tenía, este, no pagaba la deuda. Y ahí estábamos unos hermanos y yo. Pero gracias a Dios que yo ya tenía poco tiempo de conocer a mi esposa y yo, de conocer al Señor. Y un día, ya en ese negocio que no sabíamos qué hacer, ni cerrarlo podíamos. Entonces yo le abrí mi corazón y me iba una media hora antes de que abrieran el negocio y me empezaba a leer la Biblia y a platicar con Dios y le dije, Señor, háblame, por favor, dinos qué hacer porque no sabemos qué hacer. Y quiero decirles que fue el primer milagro que yo vi, bueno, de los primeros milagros, pero un milagro espectacular. Me sacó en tercera dimensión, porque en ese entonces no había cuarta dimensión. Me sacó en tercera dimensión este versículo, así se digo, tal vez no sea muy espectacular, pero así me lo sacó. Mateo, que digo, no lo vamos a poner ahí, pero es Mateo 3:10 y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Me lo sacó así, inmediatamente, eh, mm, o sea, sentí que me dijo, cierren el negocio. Están agachados, están con todo ese problema y no pueden ver lo que yo quiero hacer con ustedes. Esperé a mi papá, a mis hermanos, los reuní y le dije, Dios me habló, que cerremos el negocio. Pero ¿cómo? Si tenemos gente de no sé qué tantos años. Si Dios lo dice y cierra una puerta es porque va a abrir otra. Coincidimos, recuperamos la cartera que pudimos recuperar. A los empleados les hasta casi pidiendo prestado para pagarles la mitad de lo que les deberíamos de pagar, tenían muchos ahí mucho tiempo y les firmamos unos pagarés para pagarles después. Yo le hablé a mi esposa, le dije, no tengo trabajo. Empezamos mis hermanos y yo a vender un tanque de gas y a repartirnos ahí. Quiero decirles que, bueno, ese fue el primer milagro. El segundo milagro es que no podíamos, con todo, vendiendo todo, tenía un rancho mi papá, vendiendo el rancho, no podíamos pagar. Faltando
2 meses para que nos dieran el tiro de gracia y nos quitaran todo. Sucedió el segundo milagro, digo, sí vimos más milagros, pero el segundo milagro. Un terreno que tenía mi papá, que obviamente con ese y con otro no íbamos a poder pagar. Ese terreno llegó el HIV y lo compró 3 veces más de lo que debía. Nada más ese terreno. Entonces, cuando fuimos a liberarnos de todo al notario, saben que no estaba yo feliz por no deber ya nada. Estaba feliz por haber conocido a un Dios vivo, un Dios fiel, un Dios que sobrepasa los límites que uno pueda tener. Entonces, yo los animo que la situación en la que estemos pasando, enfoquémonos en Cristo, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera. Que tengas que el propósito principal es que nos parezcamos más a Jesús y que en esta tarea no estamos solos, que es la obra de Él, creamos en Él y las cosas van a agarrar un rumbo porque Dios quiere formar el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Si yo no hubiera pasado por ese pequeño desierto, a lo mejor no le estaría ahorita contando esto. Y ya tengo 29 años que tenemos toda la familia caminando con el Señor. Entonces, Dios es fiel. No quitémonos ese que yo puedo solo, o que eso es una religión, o que pongamos mi filosofía adelante, o no sé, cosas. De veras, Dios es fiel. Y cuando uno se humilla delante de Dios, Dios lo exalta. Pero cuando uno cree que solo puede y que no tiene tiempo para Él, y nos sentimos a veces hasta, podemos llegar a ser soberbios, dice que Dios nos va a humillar hasta que entendamos, no nos va a dejar, pero hasta que entendamos que Él es el primer lugar en nuestra vida. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, con una fe muy activa. No se trata de cruzarnos de brazos. La fe muy, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Una persona se acercó a Jesús, oye, o los discípulos, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Y dice Jesús, esta es la obra de Dios, que crean en el que le ha enviado. No que se esfuercen, no que se porten bien, no que se... Creer, una fe muy activa, creer en Jesús. Y ahí cambian las cosas. Y ahí empezamos una naturaleza nueva, no la vieja, ya la vieja naturaleza no la vamos a quitar, pero se va a someter, ¿verdad? Entonces ya estamos terminando. El propósito de Dios para mi vida es conformarnos, que Dios nos va a conformar y nos va a moldear a la imagen de Cristo. ¿Cómo lo hace? Enfocándonos en Él. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, quitando el velo de hipocresía, de dureza, de ignorancia, quitando el velo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor es el que nos transforma. Nosotros solamente creemos, se nos quita el velo que nos estorba. Entonces, en todo esto, Dios tiene, el punto clave es que Dios tiene una ley obrando en nosotros, que nosotros llegamos a ser como aquello en lo cual enfocamos nuestra atención. Tú te conviertes en lo que enfocas tu atención. Lo podemos ver con los hijos. Se empiezan a poner ahí viene el Pablito, ¿verdad? Que es mi nieto. Hoy lo tuvimos aquí en la mañana y salió con mis tenis, así con los zapatotes. Y así cuando eran los niños, las niñas empiezan están enfocados en la mamá y quieren ser como la mamá. Los hijos como el papá y caminan como uno y tienen los mismos gestos y todo. Entonces hay una ley, tú te conviertes en lo que te enfocas. Entonces, si nosotros
nos enfocamos en las cosas vanas y de este mundo, aún el mismo trabajo, si es un afán y nos enfocamos exclusivamente en eso, pues nos vamos a convertir más como en el mundo, ¿verdad? Si nos enfocamos en el yo, nada más en mí, entonces vamos a llegar a ser muy egocéntricos. Pero cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, llegaremos a ser más y más como Él. Entonces, yo los animo a que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y mi pregunta es, y siendo bien honestos, ¿están tus ojos enfocados en Cristo o andas enfocado y distraído en otras cosas? Seamos honestos. Si a lo mejor nosotros estamos enfocados en otras cosas, dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce, o sea, Dios hará todo lo que tenga que hacer para que nosotros nos parezcamos más a Jesús. Y Dios, y no es para intimidarnos, pero Dios puede permitir necesidades en nuestra vida para enfocarnos en Él. Y eso lo permitió en mi vida y a veces permite algunas necesidades porque Él no quiere que nos olvidemos de Él. Cuando nosotros salimos de esa deuda enorme, yo pasé a dar testimonio en la iglesia, pero me dijeron algo muy importante, el pastor que estaba. Dijo, sí, da testimonio, pero me orientó, que nunca se te olvide que fue Dios el que te sacó, no fuiste tú. Entonces, que nunca se nos olvide que Dios cuando obra y va a seguir obrando y tú vas a ver cosas interesantes en tu vida que Dios hace. Y si agarramos el mensaje, que el propósito principal por el cual existo yo es, y de ahí salen los demás, parecernos más y más a Jesús, que entendamos la naturaleza con el traidor que traigo aquí adentro, ¿verdad? Y que sepamos que si yo me enfoco en el Señor, Él es el que hace la obra, y en lugar de buscar un cómo, busco una persona que se llama Jesús, las cosas van a cambiar en nuestra vida y vamos a mejorar. Entonces, pues nada más quiero terminar una aplicación con una invitación y para los que nos van a escuchar después también. Tal vez Dios te ha mostrado hoy que la verdad es que no estás interesado en conocerlo más a Él. Seamos muy honestos. A lo mejor estoy distraído y no tengo tanto interés. Tal vez tú puedas sentir mal por todos los errores y pecados que has cometido también. Podemos ser honestos. Dios tiene los hombros tan anchos que nos podemos acercar. Él ya conoce todo, pero Él sabe, Él toma muy en cuenta cuando somos muy sinceros con Él. Y tal vez, o puede que como responsable de tu casa no has sido un buen, o como hombre, ¿verdad? No has sido un buen hijo o un esposo o X. O a lo mejor andas muy ocupado en cosas que no tienes tiempo para Dios. Bueno, yo creo que quisiera cerrar con una oración y luego ya podemos preguntar, ¿verdad? Si hay preguntas. Este, porque yo sé que es que es una tarde de libertad y de perdón. Dios, si dio lo mejor, no hay una persona que nos ame más en tu vida, ni la persona más cercana te ama más que Dios, que Jesús. Entonces, y si Él tiene el propósito de hacernos parecer más a Jesús, es el primer interesado, Él está dispuesto a perdonarnos y a darnos libertad. Entonces, como les decía, hace 29 años eh, yo hice una oración que me guiaron de todo corazón. Y cuando lo hacemos de todo corazón,
y a lo mejor sin conocer mucho de Dios, pero con una necesidad honesta que le dije, Señor, ya no quiero vivir solo conforme a mi voluntad, sino quiero que se haga tu voluntad. En estos 29 años siempre lo he visto muy fiel. Lo he visto asistirme en las situaciones que yo simplemente no puedo. Y le ha cobrado razón mi vida es una razón de ser. Entonces, yo los quisiera invitar, si estás ahí, o cuando escuches esta oración, cierra tus ojos, y algo de lo que Dios nos habló es que Él quiere que seamos honestos. Él ya conoce todo de nuestras vidas. Y cuando a mí me dijeron esto, me dijeron, Dios ve los corazones. Y yo esa vez me rendí, le abrí mi corazón y le dije, ya no puedo más. Y ya no estoy interesado a vivir solamente de acuerdo a mi voluntad. Entonces yo quiero invitarte también a una oración que yo te voy a dirigir, muy sencilla, pero no es porque la digamos, es porque creamos a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, y que Dios ve el corazón. Y, y que repitas conmigo esta oración de todo corazón. Tal vez no entiendas muchas cosas, pero si ese es el deseo de, de dejarte ser guiado por esta oración, Dios ve los corazones. Te voy a invitar que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, primeramente reconozco que soy pecador. Reconozco que traigo una naturaleza que me traiciona, que es la ley de pecado que heredé de Adán. Pero después de esta plática, Señor, hoy te abro las puertas de mi corazón. ¿Cómo me voy a parecer más a ti si no te conozco? Entonces, te pido que vengas a dirigir mi vida y la de mi familia. Jesús, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y a partir de este momento, te pido que me guíes tú, que me lleves de tu mano, como un padre lleva a su hijo chiquito de su mano a donde él quiere. Que se haga tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues agradezco mucho todos los que se pudieron conectar, a los que van a estar en los próximos días escuchando esta enseñanza del propósito de Dios para mi vida, y animarlos a confiar totalmente en Dios. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer perfectamente. Gracias, Roberto, por la invitación, y gracias al colegio también. No, 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 gracias a Dios, pastor, y gracias también que, así como usted dijo, lo alcanzó hace ¿cuántos años ya? ¿29? 29 años. De hecho, yo me casé con mi esposa, vamos a decir que es de cuna cristiana, ¿verdad? Que aunque dicen unos, oye, ¿dónde está esa mueblería que venden esas cunas, verdad? Pero bueno, mi suegra cristiana de toda la vida, mi suegro no. Él ya murió hace 10 años, pero él, mi suegra se tardó 34 años orando, o sea, para haber convertido a su esposa. Pero cuando nosotros nos convertimos, le dije a mi esposa, a mi suegra, oiga, suegra, ¿cómo está orando por mi suegro? No, pues que le vaya bien en el trabajo. Le dije, está orando mal, porque esa es una oración como que egoísta. Usted ore que le conozca, que él caiga rendido a sus pies, que diga, oye, que se emocione por la nueva vida y que le sirva. Pues no tardó ni 4 meses orar de esa manera y mi suegro se convirtió. En serio. Entonces, mi esposa viene de cuna porque mi suegro le dijo, yo me encargo del hombre y tú de las dos mujeres.
¿verdad? Y mi suegro era buena, digo, buena persona en el sentido que le gustaba el monte y la cacería y no tomaba y eso, pero él no creía en eso. Entonces, este, ya cuando mi hija, digo, mi esposa fue joven, pues empezó un poco como que a apartar porque no había jóvenes en la iglesia. Y entonces, pero siempre con sus principios. Cuando yo la conocí, pues se casó conmigo, yo no era cristiano. Entonces estuve los primeros cinco años de matrimonio, tengo ahorita 34 años de casado, Okay. los primeros cinco, sin ser cristiano, pero yo acepté casarme por la iglesia cristiana porque podía más a mí el amor que, y entonces cosas raras así, oye, como que alabanza ahí que me iba a casar un tío pastor de ella. Total, recibí muchas críticas de que los hijos de Florentino y Jesucita los cambiaron de religión y todo eso, pero la realidad es que a los 5 años de casado, yo veía que ya con los hijos y los pañales y olvídate todo eso, yo sentí que, y íbamos de repente íbamos a la iglesia de mi suegra, pero mi esposa hizo una oración porque yo le dije, oye, yo veía a las familias ir a misa, o sea, ir a la iglesia, y se me hacía muy bonito ir los hijos y todo, pero pues le dije, oye, ¿sabes qué? Yo los voy a llevar a la iglesia, a mi iglesia, y pues yo porque quería llevar. Y dijo, no, no, y dijo, espérame, yo voy con ustedes. Y la realidad que pues entró, pero, pero pues ella, Dios le habló y le dijo, ¿esto quieres para tus hijos? O sea, no sé, como que, pues ella con la conocimiento de la palabra y todo. Entonces, una vez, escuchó ella el mensaje de la cruz y siempre lo había escuchado. Cristo murió por todos, pero nunca lo había hecho personal. Y esa vez lo hizo personal. Cristo murió por ti. Entonces ella hizo una oración. Señor, te pido perdón porque he sido tibia. Eh, haz de mí lo que tú quieras, pero con una condición. Toca a mi marido, porque sola yo no voy a poder y vamos a andar así como que separados y todo. Entonces, mm, fue muy sincera su oración y no se tardó 2 meses o 3 meses en que me invitaron a un evento y salí ahí con hambre y sed de conocer de Dios. Y entonces, así fue. No, qué bonito, ¿no? Y es como usted comentaba, ¿no? En esta plática, el recordar nuestro propósito. Como muchas veces queremos una identidad de, no, pues soy suficientemente bueno o no necesito a alguien que me ayude, porque como hombres, pues pensamos que tenemos todo resuelto o que podemos resolverlo por orgullo, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención como usted nos recuerda a todos los que estuvimos escuchando, pues primero que no se trata de lo que podamos hacer, sino de lo que Cristo ya hizo. Y para mí esa es una invitación nuevamente a los que nos están escuchando, es el propósito o el objetivo de que esta semana de la familia en sí es recordarnos quién es nuestro Padre, quién es nuestro Creador y que tiene un propósito muy especial para sus vidas. Y sé que muchas veces lo escuchamos en la iglesia o en pláticas motivacionales de que tú vas a cumplir tus sueños, pero en realidad que sean los sueños de Dios en nuestras vidas y que sea lo que Él está poniendo en ese reflejo, si queremos parecernos a Él, que sean palabras que Él habla a nuestros oídos y que nos ayuden a caminar más cerca de Él. Y yo creo, oro bastante por los alumnos, por los padres y maestros que están escuchando, que sea ese mismo sentir, que lo conozcan personalmente y que sea su salvador personal, así como usted lo mencionaba. Entonces, a mí me motiva mucho y le agradezco por abrirnos su corazón, más que nada por ser transparente y tener también estas palabras de parte de Dios. Me gustaría preguntar, no sé si hay algún padre de familia o alumno, si tenga alguna pregunta, algún comentario. Tenemos algunos minutos, podemos abrir los micrófonos si alguien quiere comentar algo. Todo muy claro, muchas gracias. Ay, gracias, Josué.
Pues qué bueno que haya estado bien claro, ¿verdad? Sí, pues nada más, y cualquier pregunta, cualquier cosa, si quieren anotar mi correo, es, bueno, yo me llamo Mario Javier González, pero me dicen Javier, pero es M. Javier, cualquier cosa que se les ofrezca, consejo, lo que sea, M. Javier GZZ7 @gmail.com. M. Javier GZZ7 @gmail.com. Y sí, cualquier preocupación, cualquier situación que te esté afligiendo, no hay alguien más poderoso y que entiende y que nos comprende que, que Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces corramos a Él con confianza, que nada, Bartimeo le prohibieron, o sea, no molestes al maestro, y hay voces internas dentro. A mí me frenó mucho que porque si la religión y que si esto y todo, Dios me empezó a hablar, pero yo me resistí por voces internas, pero él no hizo caso a eso y él clamó aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, que ni siquiera las voces, que a veces son luchas internas, nos frenen de ir a Jesús. Así es, pastor, así es. Pues bueno, muchas gracias nuevamente, pastor. Una bendición tenerlo aquí con nosotros, con nuestros alumnos, padres y alumnos maestros. Y bueno, estaremos orando también por su familia y ojalá pronto nos podamos seguir viendo por acá en estos espacios. Sí, claro que sí. Muchas gracias y felicidades por esta semana de la familia. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches. Ándale, saludos. Bye. Bendiciones, pastor. Gracias. Me acaba de salir, pero sí, yo les hago llegar sus agradecimientos. El video se va a estar publicando en YouTube también, por si alguien quiere volverlo a ver. Y gracias por acompañarnos. Que tengan bonita noche. Bendiciones. Buenas noches a todos. Bendiciones. Bye. Buenas noches.